Él es Señor por los siglos de los siglos. Ocupa ese lugar de majestad y señorío y nunca lo dejará. Él es el Señor para siempre. Así que Dios le superexaltó hasta lo sumo. Le concedió más que un nombre, le concedió el nombre, que es sobre todo nombre. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Y todas las naciones le confesarán, Señor, de rodillas vendrán ante su trono, y a pronto llegará el día que verán al Salvador, y se arrodillarán ante el Señor. Vamos a leer en la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 36. Dice así la Escritura: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Un pasaje más en Filipenses capítulo 2. Dice en el verso 5: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hoy toca verle bajo este aspecto de Cristo como el Señor. Y yo quiero ver con ustedes 3 puntos. En primer lugar, Cristo el Señor. En segundo lugar, Cristo el Señor de su iglesia. Y en tercer lugar, Cristo el Señor del creyente. Por cierto que es un tema inmenso. Y por cierto está mucho más allá de lo que yo puedo decir. Pero vamos a encararlo con humildad y con solemnidad, porque es un tema solemne. Y el Señor nos hable en nuestro corazón para que la persona del Señor Jesús sea únicamente Él exaltado en medio de su pueblo. Recién estaba escuchando a la congregación cantar, y se oye muy bien cantar aquí. Y estaba pensando en ese cántico nuevo que un día vamos a cantar, pero vamos a ser millones y millones. Y sin lugar a dudas estaremos, como dice la Escritura allí en Apocalipsis, rodeando el trono del Cordero. Y le veremos cara a cara y nos gozaremos con Él. Y allí sí tendremos toda una eternidad para contemplar las glorias de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Así que en primer lugar, Cristo el Señor. El versículo de Hechos 2:36 que acabamos de leer nos sitúa en el mensaje de Pentecostés que el apóstol Pedro estaba dando. Pablo está hablando a judíos residentes en Israel o en otras naciones y les está hablando, predicando por primera vez el mensaje glorioso del Evangelio del Señor Jesucristo resucitado y exaltado. Y lo hace en estos términos, y vamos a leer algunos versículos de aquí en la Escritura. En los versículos 22 al 24, el apóstol está diciendo estas palabras: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole,
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y en el verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mensaje monumental del apóstol Pedro produjo, dice la Escritura un verso más abajo, dolor de corazón, compungimiento de corazón. Y se escuchó aquella pregunta, aquella trascendente pregunta que no se escucha muchas veces. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno, etc. Y fueron agregados aquel día 3,000 personas, aquel grupo de creyentes a la iglesia del Señor que había nacido poco antes con el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en este mensaje, el apóstol Pedro, inspirado, basa su argumento en algunos conceptos y los podemos ver juntos. En el versículo 22 habla de Cristo, el Señor, como aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios. En el versículo 23 dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En el versículo 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, así que levantado por Dios. En el versículo 32 resucitó Dios y el 33, así que exaltado por la diestra de Dios. Y en el versículo 36 dice, Dios le ha hecho, o sea, constituido por Dios como Señor y Cristo. Maravillosa presentación del Evangelio y de la obra de Cristo, la cruz, la resurrección y la exaltación. Aprobado, entregado, levantado, exaltado, constituido por Dios en Señor y Cristo. Esa expresión, Dios le ha hecho, podríamos traducirla, Dios le ha constituido públicamente al exaltar a Cristo el Señor con una gloria sin par. No solo aquella gloria que Cristo tuvo antes de su encarnación, pero aquella gloria singular que al decir de Hebreos capítulo 2 y versículo 9, Dios le dio a causa del padecimiento de la muerte. La gloria que había seguido a la humillación era una gloria que pertenecía al Señor por derecho, ciertamente. Para el Señor, la experiencia extraña no era la exaltación, era la humillación. Era haberse humillado hasta lo sumo, como un esclavo. El Señor era uno que, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Era uno que leímos en la palabra, en aquel sublime pasaje de Filipenses, que siendo en la forma esencial de Dios, se negó a aferrarse a sus derechos para humillarse a sí mismo en forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora notemos que en este versículo, nuestro versículo, el versículo 36, aparecen allí 3 nombres del Señor. Los 3 nombres más importantes en su título, el título más usado, el Señor Jesucristo. Y hemos leído a este Jesús, el primero, el nombre de su humanidad. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo es el nombre de su oficio redentor como Mesías. Y Señor es el nombre de su soberanía y de su dignidad. Pero vamos a ocuparnos de este título que Dios el Padre le dio, el título de Señor, el nombre de Señor. En primer lugar, el significado del término Señor. En el Nuevo Testamento hay básicamente 3 grados de dignidad en este título Señor, podríamos decir así. En primer lugar, ese nombre de cortesía que aún nosotros usamos, Señor. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Juan capítulo 12, cuando unos griegos vienen y le dicen a Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús? Ahí está el título de cortesía, Señor. Como nosotros decimos, Señor fulano de tal, ¿verdad? El segundo es un poco más elevado y ya habla de dignidad, de autoridad, y se aplica a personas o a gobernantes o aún a los emperadores, pero particularmente referido a Cristo. Y así le llamaron sus discípulos y la gente en general en los evangelios, el Señor. Pero el tercero, el más elevado de todos,
Es el equivalente al título de Adonai del Antiguo Testamento y el nombre de Jehová del Antiguo Testamento. Y entonces no solo encierra los conceptos de dignidad, de señorío, de soberanía, sino, lo más importante, encierra un contenido de deidad. Es Dios mismo el Señor. Y en este sentido se aplica a Cristo en el Nuevo Testamento y es mencionado así en todos los libros excepto en las epístolas de Juan. Juan lo menciona en su Evangelio y en Apocalipsis, pero no se menciona así en las epístolas. En el Antiguo Testamento el nombre de Jehová fue traducido al griego. Ustedes saben que hubo una versión llamada la Septuaginta o la versión Alejandría, la versión de los 70, ya por el año 284 al 247 a.C. Y en esa versión, volcando el hebreo al griego, que era la versión que se utilizaba en el Nuevo Testamento, eran las escrituras que usó el mismo Señor, la palabra Jehová se tradujo con una palabra griega que, como la conocemos, y está en el programa, la voy a decir, es la palabra Kyrios. Y esa palabra significa el Señor. ¿Y por qué la tradujeron así? Porque expresaba el dominio, la autoridad, el control que Dios tenía sobre su pueblo y sobre el universo. Ahora, Jehová es uno de los nombres de la deidad. Algunos otros títulos de la deidad son, por ejemplo, Elohim. Elohim aparece allí en Génesis 1:1, en el principio Dios, y es un nombre plural. Entonces encierra el concepto de la Trinidad, el Dios trinitario. Otro nombre es el Elión. El Elión es el Altísimo, o también el Exaltado, y aparece por primera vez en Génesis 14. Otro nombre es el Shaddai, y el Shaddai es el Dios todopoderoso o el Dios omnipotente, y aparece en Génesis 17:1 por primera vez. Otro nombre es el Olam, y el Olam es el eterno Dios, Génesis 21 y 33. Pero hay otro nombre singular que mencionábamos antes, que es el Adonai. Y Adonai es el título de la deidad que más tiene que ver con Dios como Señor. Y tiene que ver mucho con el servicio de los suyos, de sus siervos hacia Dios. Pero además, ese título de Adonai no solamente es el Señor o el amo, el que tiene autoridad, sino también el esposo. Y eso es muy notable, porque allí no solamente hay un derecho de posesión, sino un derecho por amor. Y nos hace pensar en el gran amor que Dios tuvo en el Antiguo Testamento por su pueblo Israel. Digo el Antiguo Testamento porque está más referido al pueblo de Israel, naturalmente, porque el amor de Dios para Israel no ha cesado. Y el amor que tiene el Señor Jesucristo para su esposa en el Nuevo Testamento. Y podemos leer allí en Efesios 5:25 que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, el esposo de su iglesia. Pero Jehová es el título, el nombre por excelencia dado a la deidad en el Antiguo Testamento. Aparece unas 6.000 veces en el Antiguo Testamento. En la cultura hebrea, el nombre de una persona no era algo intrascendente, no era puesto porque gusta, como hacemos nosotros en nuestros días. El nombre de una persona tenía mucho que ver con la persona en sí, con el carácter de la persona. Así que el nombre reflejaba a aquel que lo llevaba, aquel que lo tenía, que lo poseía. Y el nombre de Jehová es un nombre que tiene un intenso significado. Aparece ya en el libro de Génesis, pero recién en Éxodo capítulo 3 nos aparece el contenido, el significado del nombre de Jehová. Y recuerdan cuando Moisés está para comenzar aquella epopeya de libertar al pueblo y le dice a Dios: Señor, ¿en el nombre de quién voy a ir? Y Dios le dice: vas a ir en el nombre de yo soy el que soy. Y ese es el nombre de Jehová. Y esa expresión encierra un continuo vivir siempre en acción. Y así es Dios. Ese nombre revela que Dios es infinito, inmutable y eterno. Los hebreos le llamaban el tetragramaton, porque eran 4 letras: la J, la H, la W y la H. El hebreo no tiene vocales, pero era además un nombre incomunicable. Ellos no lo decían, no lo transmitían. Tal era la reverencia que producía en ellos el nombre de Jehová. Así que, como era incomunicable, muchas veces cambiaban el nombre de Jehová por el de Adonai, o también lo cambiaban por el de el bendito, o también decían el nombre solamente, o también decían los cielos. Cuando ustedes van a los evangelios, encuentran a veces el reino de Dios y a veces el reino de los cielos. Se reemplaza porque la palabra de Dios, la palabra Jehová, producía tal
reverencia en los hebreos que cambiaban el término para no mencionarla. Algunos dicen que la pronunciación de Jehová debería ser Yahvé. Sin embargo, creo que podemos, por lo que he leído, tener confianza de que el nombre de Jehová está bien pronunciado de esta forma. ¿Por qué? Los judíos masoretas, los que hicieron el código masorético, tomaron las vocales de Adonai y las insertaron en las 4 letras del tetragramatón, y entonces allí se puede pronunciar Jehová. Así que hacemos bien y podemos confiar que esa es una pronunciación correcta del nombre de Dios. Entonces podemos decir, queridos hermanos, que Jehová es el nombre que expresa de una manera distintiva la personalidad del Ser Supremo, la existencia personal de Dios, la continuidad de sus tratos con los hombres, la inmutabilidad de sus promesas y la plena revelación de su misericordia redentora. Tal es lo que encierra el sublime nombre de Jehová. Fundamentalmente este nombre indica la fidelidad de Dios hacia su pueblo, particularmente revelada en los pactos de Dios hacia los suyos. Ahora, Jehová es un Dios, tal como nos dice la Biblia, único. ¿Recuerdan la oración de Israel allí en Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es un Dios único. Él no comparte su gloria, su autoridad, su señorío con nadie, ni con ángel ni con hombre. Es el solo Dios verdadero. El Jehová del Antiguo Testamento es un Señor salvador, protector y proveedor de su pueblo. Y por ser un Dios celoso, requiere como respuesta de su pueblo lealtad, fidelidad y amor incondicional. Él lo dice, yo soy tu Dios celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. El Dios del Antiguo Testamento, el Jehová, no es un Dios insensible, es un Dios lleno de afectos, de profundos sentimientos. Podemos leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 63, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Es el Dios que guía, que dirige, que requiere obediencia a sus demandas. En el Nuevo Testamento, el nombre de Jehová no aparece, pero aparece la traducción que hicieron en la versión de los 70 de ese nombre de Jehová. Y entonces aparece el nombre de Kyrios. Y a veces el nombre de Jehová es traducido por otro nombre. Y como es parecido al castellano, también lo voy a mencionar. Es el nombre de, o la palabra despotes. De ahí viene déspota. Lo que pasa es que nosotros pensamos en el déspota como una persona que tiene autoridad sobre la vida de otras personas, pero la tiene en una forma arbitraria, ¿cierto? Pero en el caso del Señor, Él tiene dominio sobre las personas, pero la tiene en una forma legítima, porque es el Señor, porque somos de Él, porque nos compró, porque es nuestro Dios. En la palabra de Dios hay un versículo, hay varios, pero voy a mencionar un versículo donde aparece esa palabra despotes, y es allí en aquella oración tan elevada de Hechos, el capítulo 4. ¿Recuerdan cuando en medio de la persecución la iglesia del Señor se dirige al Señor y dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra? Esa palabra soberano Señor es la palabra despotes. Dios es en ese sentido un déspota, pero con derecho legítimo sobre aquellos que son suyos. Pero el término más importante del Nuevo Testamento para el Señor, entonces otra vez es Kyrios, es el Señor. Y aparece en el Nuevo Testamento unas 700 veces. Se aplica a las 3 personas de la Trinidad, no solamente al Señor Jesucristo. Así que ustedes pueden leer conmigo en Mateo 11:25, aplicado a la persona de Dios el Padre, entre otros versículos. Allí donde dice el Señor en una oración hermosísima, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esa palabra, te alabo Padre, Señor, es aplicado a Dios el Padre, y ahí está la palabra Kyrios. En 2 Corintios 3:17, ese mismo término es aplicado al Espíritu Santo, y dice, el Señor es el Espíritu, y ahí está Kyrios otra vez. Pero naturalmente, en el Nuevo Testamento, esa expresión de Señor Kyrios es aplicado fundamentalmente a la segunda persona de la Trinidad, es decir, al Señor Jesucristo. Implica, y esto es muy importante, implica, en primer lugar, igualdad con Dios en cuanto a su dominio sobre todas las cosas. Pero la segunda cosa, y esto es vital, hermanos, es porque el Señor tiene autoridad para perdonar pecados. Los hebreos, los judíos, no aceptarían a alguien que ocupara el lugar de la deidad
si no tuviera esa capacidad, esa autoridad para perdonar pecados. Y se acuerdan, por ejemplo, aquella experiencia de aquel paralítico que bajó, ¿no es cierto?, que llevaron y que el Señor levantó. Y el Señor, después de haberle perdonado los pecados, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo. Es decir, el Señor estaba demostrando que Él era el Señor, Dios mismo, porque tenía no solo toda la autoridad, toda la exusía del Señor sobre cielos y tierra, como dice en Mateo 28, pero además tenía la autoridad divina para perdonar los pecados. Él es el Señor, Dios mismo. Es notable que varias citas del Antiguo Testamento son referidas a Jehová y son aplicadas en el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo a la persona del Señor Jesucristo. Hay varias. De Isaías hay varias citas, pero voy a citar una de Joel que es conocida. Joel capítulo 2 y verso 32, donde dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Bueno, aparece, además de en Hechos, aparece en Romanos capítulo 10 y verso 13 y dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y a nosotros no nos cabe duda que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Así que el nombre de Jehová es aplicado directamente a la persona del Señor Jesús. Déjenme resumir entonces algunos de los nombres que vimos de Dios en el Antiguo Testamento y aplicarlos a la persona del Señor. Y a mí me pareció este pensamiento, que no es mío, me pareció realmente sublime. Dice, así como Elohim, Cristo ejerció el poder divino y también comunicó poderes sobrenaturales a otros. Como el Shaddai, Cristo era todo suficiente, poseído de inescrutables riquezas y siempre dispuesto a derramar sus beneficios para otros, sobre el hombre. Como el Elión, Cristo era sublime en su naturaleza moral, espiritual, y también en cuanto a posición fue hecho más sublime que los cielos. Como Jehová, Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dispuesto a salvar eternamente, en estrecha comunión con su pueblo, cumpliendo todas las promesas divinas y designado como juez de la tierra. Apocalipsis 1:8 dice en palabras del Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y que es y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en ese versículo condensamos todos esos nombres de la deidad que se aplican absolutamente a la persona gloriosa de nuestro Salvador y Señor. En segundo lugar, el testimonio de la Biblia sobre Cristo como Señor. En primer lugar, fue anunciado por los profetas como Señor. En el Salmo 110, verso 1, es el pasaje del Antiguo Testamento más veces repetido en el Nuevo Testamento. Dice allí, dijo el Señor, y así dice Jehová, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que estaba anunciado, preanunciado por los profetas, David entre ellos, del Antiguo Testamento. En segundo lugar, fue introducido por Juan el Bautista, el precursor, como Señor. Mateo capítulo 3, verso 3, que cita Isaías 43 y traduce el término de Jehová como Señor, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y esa expresión, el camino del Señor, es referida naturalmente al Señor Jesús. Fue proclamado en tercer lugar por el mismo Señor. Cristo usó varias veces, y el evangelista Juan lo refleja al menos 8 veces en su evangelio, aquel nombre de la deidad de Jehová del Antiguo Testamento. Yo soy, recuerdan, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, etc. 7 veces. Y al final, cuando estaban por prenderle, allí en el huerto de Getsemaní, el Señor dice, yo soy, y se cayeron. 8 veces, yo soy. Y el Señor usó con propiedad el nombre de la deidad del Antiguo Testamento. Él mismo reconoció que era el Señor. En Juan capítulo 13 y verso 13, el Señor le dice a los discípulos, vosotros me llamáis Maestro y Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Y decís bien, ¿por qué? Porque lo soy, porque lo soy. Ahora, la palabra allí Maestro, muy interesante, es algo más que alguien que enseña. Así también le llamaban a los escribas y a los fariseos, a los doctores de la ley en tiempo del Señor. La palabra maestro allí significa uno que tiene autoridad, que es el amo. Pero la palabra Señor es más que maestro. Y hay un pasaje que me parece precioso para describirnos esto. En Lucas 5, cuando en el lago de Genesaret están allí los discípulos lavando las redes. Y llega el Señor y le pide una barca a Pedro
y sale para usarla como púlpito y hablar a la multitud. Y cuando concluye el mensaje, le dice a Pedro, Pedro, ahora entra, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro va con la barca y echa la red y efectivamente se llena de peces. Y llama a otra barca y la otra barca también se llena de peces. Y Pedro le dice al Señor cuando acepta la orden, dice, Maestro, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu nombre echaré la red. Pero cuando aquellas barcas se llenan de peces y casi zozobran por el peso, aquel hombre llega a la orilla, se postra delante del Señor y dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Primero le dijo Maestro, con un sentimiento de humildad, como aquel que recibe la orden de uno que es el amo, que sabe, que tiene autoridad, que tiene señorío. Pero cuando le dice, Señor, apártate de mí, se lo está diciendo no solo con un concepto de humildad, sino con un principio de indignidad. Era un hombre humillado ante el señorío de Cristo, dándose cuenta que él íntimamente no solamente no sabía lo que el Señor sabía, no solamente no tenía el poder que el Señor tenía, pero además era un hombre indigno, pecador ante el Señor de la gloria. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. En cuarto lugar, el Señor es confesado por la Iglesia como Señor. En el ámbito del Nuevo Testamento, el término Señor fue mudando de sentido y llegó a ser un término común, como decíamos antes, aplicado a hombres, a gobernadores, aplicado al emperador. Y cuando la Iglesia nace, se establece allí un verdadero conflicto entre los creyentes y el mundo pagano. Porque el mundo pagano decía, el Kyrios es el Kaiser, el César. Y los creyentes decían, el Kyrios es el Señor, es Jesús. Y entonces, claro, naturalmente venía el conflicto, la persecución, y muchos creyentes dejaron su vida en las arenas de los circos romanos, proclamando aquella especie de credo cristiano del primer siglo, pero de todos los siglos. Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, la Iglesia debe llamarle Señor. Él lo merece. Él resucitó de los muertos y está exaltado a la diestra del Padre, y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, la Iglesia, cuando habla del Señor Jesucristo, debe decirle Señor. Y uno escucha por allí mucha predicación utilizando el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo. Pero yo recuerdo hace muchos años, un hermano me dijo, una vez que utilicé el nombre de, y lo digo con reverencia, el nombre de Cristo varias veces en mi mensaje, cuando bajé me dijo, mira, te voy a decir una cosa. A mí me enseñaron que al Señor hay que decirle Señor Jesucristo. No me olvide nunca más. Y yo lo digo en esta noche, especialmente para algunos jóvenes que puede haber acá. Cuando hablemos del Señor Jesucristo, no hablemos solamente de Jesús. Aunque ese nombre es glorioso, el nombre de su humanidad. Pero Él merece todo el honor porque Él es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En quinto lugar, el Señor será consumado como Señor. En Apocalipsis 19:6, Juan dice, oí una voz como de multitud que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y aquel pasaje que leímos allí en Filipenses capítulo 2 y versículos 9 al 11, dice que el Padre le exaltó hasta lo sumo. La expresión allí parece significar le superexaltó. Es decir, es una forma superlativa. No puede haber mayor exaltación. Y leí otro comentario que tal vez se agregue un punto más acá. Y es, uno cuando piensa en exaltación piensa verticalmente, ¿no? Como dice Efesios también, le puso por encima de todo principado y potestad y nombre que se nombra en este siglo y también el venidero. Pero no solamente es vertical, sino además es horizontal. Le exaltó para siempre, perpetuamente. Él nunca dejará de ser Señor. Él es Señor por los siglos de los siglos. Ocupa ese lugar de majestad y señorío y nunca lo dejará. Él es el Señor para siempre. Así que Dios le superexaltó hasta lo sumo. Y en segundo lugar dice allí que le dio o le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. Y creo que podíamos leer así. Le concedió más que un nombre, le concedió el nombre, que es sobre todo nombre. Está mejor dicho. ¿Cuál es el nombre que Dios le dio? Bueno, eso es un problema. Y algunos dicen que es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es un nombre
precioso. Pero yo no creo que sea ese nombre. Porque allí no dice, en todo caso, que en el nombre de Jesús sea doblada tu rodilla, o al nombre de Jesús, sino en todo caso creo que significa en el nombre que le fue dado a Jesús. Es una opinión personal, pero yo creo que es algo más que el nombre de Jesús. Hay otros que opinan que es un nombre desconocido, el nombre que está en la diadema del Señor, el nombre que solo Dios conoce y que aparece allí en Apocalipsis 3:12 y 19:12, ese nombre que tal vez algún día el Señor nos revele. Puede ser. Pero aquí en la palabra dice Pablo que toda rodilla se doblará de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, hombres y ángeles, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y Pablo lo pronuncia, yo creo, con toda solemnidad. Por eso el nombre del Señor expresa ahora para su pueblo el pleno de reconocimiento de su soberana majestad, poder, dignidad y gloria. Pero un día toda la creación se inclinará ante ese augusto nombre, proclamándole Señor para la gloria de Dios el Padre, que en definitiva es el propósito final de todas las cosas. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.